Ya estamos de retorno después de esta breve pausa comercial y vamos a ingresar una vez más a nuestros segmentos de salud. Y nos acompaña ya en estudios nuestro médico psiquiatra, especialista en niños y adolescentes, Hernán Sinch. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás en esta ocasión, Hernán? Piero, qué gusto estar nuevamente en tu programa para hablar de un tema que es bastante frecuente y de verdad preocupante. Se trata del trastorno mental y del comportamiento por consumo de marihuana. Exactamente. Hoy en día muchos jóvenes inician consumiendo la marihuana como si fuera un juego y de repente no se dan cuenta y pueden llegar a tener una adicción y es difícil poder salir, por supuesto. Es decir, ¿no? Lo que tú planteas nos permite hablar de los factores de riesgo, ¿no? Eso. ¿Qué factores están alrededor de los jóvenes y adolescentes que inician el consumo de marihuana y de otras sustancias? Claro. De tal manera que de alguna manera podamos prevenir y pronosticar. Entonces hay que partir de este punto, ¿no? ¿Qué factores son los que pueden predeterminar que un joven pueda ser inducido a consumir la marihuana en sí? Bueno, entre los factores de riesgo tenemos los familiares, ¿no? Usualmente está asociado a familias en los cuales no están todos los miembros de la familia, ¿no? La monoparentalidad, en el cual hay una menor presencia de la autoridad, ya sea materna o paterna, debido a las dificultades en sí de estar solos, ¿no? O sea, de criar solos, ¿okay? La falta de autoridad o una autoridad demasiado flexible, permisiva, que favorece pues que los chicos puedan incumplir reglas o entrar en problemas de conducta favorables, ¿no?, para el consumo. Y lamentablemente los jóvenes son débiles de carácter, como tú bien lo comentabas, por la inmadurez también se dejan llevar por las amistades y caen pues en el consumo. Es importante precisar, ¿no? Okay. Sí, efectivamente están en todo un proceso de formación de la personalidad, de los rasgos de la personalidad. Sin embargo, hay condiciones innatas a la adolescencia, ¿no? El adolescente naturalmente es un explorador, es un buscador de aventuras, de cosas que generan adrenalina, que te generan emociones para vivir, ¿no? Entonces el adolescente busca fiestas, el adolescente se enamora, el adolescente es parte de un grupo de amigos que viene a ser la tribu. Naturalmente en el adolescente es más importante lo que dice la tribu a lo que dice la familia, mamá o papá. Es más importante buscar romper la norma, cosas nuevas. Porque lo prohibido, pues, hasta cierto punto es excitante en sus vidas, ¿no? Efectivamente, ¿no? Lo prohibido es excitante, ¿no? Entonces, si a esto se le asocia las condiciones de las que ya hemos hablado, entonces hay un camino que nos puede permitir pronosticar, cuidado en esta escuela, ¿no? Lo que suele suceder. Conocemos de instituciones educativas donde se está comercializando, se está promoviendo, ya sea en las fueras de la universidad, del instituto, del colegio, o incluso dentro del mismo colegio, el instituto, la universidad, se está promoviendo el consumo. Entonces ya tienes todas las condiciones favorables para que adolescentes, jóvenes caigan en esta. Y es lamentable también hoy en día ver como si fuera una moda el hecho de consumir marihuana, ¿no? Y vemos también que muchas personas confunden, porque la marihuana tiene obviamente funciones terapéuticas, pero en la medida que sea dirigida para ese público objetivo, más no para los jóvenes. Esa es una muy buena pregunta, porque tienes razón, se ha convertido en una moda, ¿no? Tenemos muchos países en el mundo en el que se ha liberalizado el consumo de marihuana, ¿cierto?, ¿no? Entonces, efectivamente existen condiciones que podemos decir predisponen a las personas a la adicción, ¿no? No todo aquel que consume se va a volver adicto. Es un punto importante. Eso es muy importante. Claro. Lo cual no significa que estamos promoviendo que consuman. Definitivamente no, el consumo de toda droga es peligrosa y no tiene por qué hacerse, ¿no? Ahora, ¿quiénes tienen esa predisposición? Aquellos que en su historia familiar tienen familias que tienen algún tipo de adicción. Y también es bueno detectar a tiempo este tipo de adicciones a nuestros hijos para no llegar más adelante a otro tipo de adicciones que son mucho más fuertes, de repente más peligrosas, ¿no? Porque es una puerta que puede abrir el hecho de consumir más adelante cocaína, ¿no? O drogas más peligrosas. Es como toda enfermedad. Mientras hagamos un diagnóstico al inicio, ¿no? O sea, es decir, es un diagnóstico en las primeras etapas, en los primeros momentos, nuestro pronóstico va a ser mejor, ¿no? A eso nosotros le llamamos el diagnóstico precoz, ¿no? Y obviamente vamos a evitar, porque hay etapas en el consumo. Al principio es un consumo recreativo,
luego comienza a hacer un consumo perjudicial porque ya va perjudicando su actividad, es decir, baja en sus notas, comienza a gastarse el dinero de manera inadecuada, comienza a perjudicar su salud y eso ya es un consumo perjudicial. Pero llega un momento en que tu cuerpo necesita de la sustancia, o sea, sientes una incomodidad, malestar cuando no consumes, ¿no? Y además cada vez va subiendo, incrementando más las dosis, ¿no? A eso nosotros le llamamos dependencia y tolerancia, ¿no? Síntomas de abstinencia. Entonces ahí ya estamos hablando ya no solo de consumo perjudicial, sino de un consumo con dependencia cuyo tratamiento va a ser mucho más complejo. Muy bien, Hernán, muchas gracias por todos los aportes en esta entrevista que realmente estoy muy seguro va a servir a muchos papitos, así que no se asuste, por favor, en casita, ya sabe, a recurrir a un profesional que le va a poder dar todas estas pautas y consejos necesarios para poder guiar a sus hijos si de repente está sufriendo ese tipo de adicción. ¿A un último consejo, por favor, sobre este tema? Bueno, yo creo que los tips, ¿no? Ya hemos dado los tips para descubrir, ¿no? Para identificar, ahora los tips para tratar, ¿no? Entonces, lo básico es asistir a un profesional capacitado en su diagnóstico y en su tratamiento, ¿no? Nosotros los podemos esperar en el Centro de Salud Sin Límites frente al Hospital Carrión. Hernán, muchas gracias una vez más y bueno, damos pase a Sheila. Adelante.